En este vídeo quiero contaros una historia que me pasó cuando tenía, creo que 17 años. Y ahora que estoy aquí en Da Nang, bastante solo, en el sentido de soledad elegida, quiero que entendáis un poco que cuando yo era pequeño ya había un poco, por así decirlo, trazas de lo que soy hoy, ¿no? Y recuerdo un día muy concreto en el que tuve una discusión importante con mis padres, porque obviamente, pues, no sé, teniendo 17 años, al igual que cuando tenía 14 o 15, pues no quería ir a trabajar al campo. Esa ha sido una de las fuentes de discusiones, diría que más grandes, ¿no?, de toda mi vida, porque al final el hecho de no sentirme comprendido por ellos o que no compartieran mi visión sobre lo que debía ser mi carrera o mi futuro, al final solamente me hizo confiar en mi instinto y seguir para adelante, ¿no? Pero el tema del campo era algo más complicado. Y recuerdo un día que directamente me harté y me fui de casa con intención, pues no sé, no podría decir que es llamar la atención, pero sí quería darles un aviso, ¿no? Y me fui con intención de dormir en la calle, sinceramente. O sea, yo recuerdo que era verano y que en verano allí en mi pueblo hay una zona que le decíamos el Cespecillo. O sea, era un parque justo enfrente de los cines donde todas las noches de verano íbamos a jugar a las cartas o a hablar o a tomarte algo, ¿no? Ahí en círculo con tus colegas, era algo súper agradable, ¿no? Y recuerdo que ese día dije, me voy y no vuelvo, a mí que no me busquen. Cogí algo de dinero que tenía por ahí, no sé si eran 5 o 6 euros, tampoco tenía mucho. En aquella época ya me sentía rico. Y me fui, y fue una noche muy agradable jugando con mis amigos a las cartas. Y recuerdo que así de pasada, cuando ya se iban y tal, lo comenté así un poco al aire, decía, mira, pues hoy es que me he enfadado con mis padres y yo voy a estar por aquí, voy a dar vueltas, me encerraré en el parque o ahí y ya mañana veré qué hago, ¿no? Y bueno, mi amigo Paco, que lo quiero un montón, me dijo, tío, Chris, vente a mi casa, que allí tienes una cama y ya está. Yo entiendo que no quieras ir con tus padres por lo que haya pasado y tal, así que bueno, vente a mi casa. Así que nada, pues ese día dormí en casa de Paco y al siguiente día, pues, no sé, yo me desperté muy contento, sinceramente. El hecho de haber tenido, o sea, aquel día no tenía miedo de dormir en la calle, o sea, mi pueblo tampoco es peligroso, por así decirlo. Y si no duermes mucho en un día, tampoco pasa nada, ¿sabes? O sea, hubiera estado dispuesto a dormir en la calle sin ningún problema. Algún día que te has ido de fiesta, se te ha hecho de día sin ningún tipo de problema, ¿sabes? Y bueno, ese día, al despertarme allí en casa de Paco y salir por la mañana, no sé, me sentí muy bien. Sentí que había pasado una noche sin la presión que normalmente solía tener, ¿no? Yo creo que fue ya algún tipo de señal, ¿no? De que de alguna manera huir funcionaba. Haberme escapado aquella noche de mi casa me hizo despertarme más tranquilo. Y no son cosas que a lo mejor el cuerpo o la mente, mejor dicho, las reflexione activamente. Pero son cosas que de alguna manera vas interiorizando y las vas considerando como normales. Supongo que eso fue un poco, pues, gran parte de esa, uno de los culpables de que ahora, al final, mi camino haya terminado en estar lejos, en tener una relación muy distante con mis padres, en marcar cada vez más distancia con el resto del mundo que a lo mejor no comparte un poco los principios o los valores que yo tengo, ¿no?
Y bueno, por seguir con la historia, aquella mañana me desperté en casa de Paco, le dije que no se preocupara, que yo me iba, que me iba a dar una vuelta. Y recuerdo bajar del piso de Paco y preguntarme por primera vez qué es lo que le apetece a mi cuerpo hacer ahora mismo, ¿no? Ahora que tengo, no sé, sentía como que tenía el pueblo entero para mí, ¿no? Es como cuando vas a una ciudad nueva y dices, venga, vamos a explorar, ¿sabes? Porque es una cosa que yo no había hecho nunca. No iba a volver a casa de mis padres, obviamente. Y no volví, por supuesto. Y dije, bueno, pues voy a dar una vuelta por un barrio que no conozca. Me fui a pasear por el pueblo, veía un montón de tiendas a las que no había pasado antes. Todo como si fuera un pueblo diferente, era algo raro, ¿no? Pero no sé, yo me sentía muy bien. Llegué a una frutería que tenía un montón de frutas, de hortalizas, de verduras, de todo lleno de colores, y a mí me encanta la belleza visual, ¿no? Yo vi tantos colores y dije, ¡buah, para adentro que voy! Y salí de allí con un par de manzanas, simplemente. Recuerdo dar paseos por zonas que no había yo estado frecuentemente por el pueblo hace tiempo, ver cómo habían cambiado todas las casas, cómo habían hecho un mural en una pared gigante que había por una zona específica del pueblo que tiene las vías del tren. Habían hecho un mural gigante de Don Quijote, que es de las cosas más famosas de mi provincia, ¿no? Y pues, de repente se me ocurrió que sería buena idea ir al gimnasio. En aquel momento el gimnasio empezaba también ya a ser un refugio para mí, y bueno, ahora que lo estoy pensando, pues tiene bastante sentido, ¿no? Porque al final el hecho de querer huir de tu casa, que no te importe dormir solo por ahí por la noche, el hecho de no necesitar seguir en casa de Paco para sentirme a salvo, ¿no? Al final lo que decidí aquel día fue irme a dar una vuelta por el pueblo. Pues si os fijáis, de alguna manera el gimnasio también encaja bastante bien en ese conjunto de actos, ¿no? de cosas. Y bueno, pues me dirigí al gimnasio, que estaba a media horita, yo calculando perfectamente, digo, vale, pues en media horita las manzanas ya se han asentado más o menos, o al menos eso creía, y puedo entrenar y hacer mi movida. Como no era la primera vez que iba al gimnasio, pues yo ya estaba habituado a entrenar y todo fue bien. Llevaba media hora de gimnasio y de repente veo a mi tía entrar por la puerta. Y fue bastante curioso porque cuando vi a mi tía entrar por la puerta, sentí por una parte, no sé, como que me lo esperaba, ¿no? Cuando me fui de mi casa, yo supe que iba a provocar un poquito de caos en mi familia, y supongo que mi madre o mi padre o quien fuera que el protagonista estaría moviendo hilos, supongo que sería mi madre, para ver dónde estaba. Y como soy una persona de alguna manera que le gustan las rutinas y demás, pues yo supuse que era bastante probable que me encontrara en el gimnasio. Y cuando vi a mi tía entrar, pues obviamente dije, vale, pues al final ha pasado. Es decir, tampoco prioricé el hecho de que no me encontraran frente a lo que a mí me apetecía, que era ir al gimnasio. Y bueno, mi tía venía bastante preocupada. Estuvimos hablando un poco y al final me dijo que fuera para mi casa, que estaba la gente preocupada, que no sé qué tal. Y en aquel momento, sinceramente, no pensé nada, simplemente perdón, vi que estaba bastante preocupada y dije, bueno, pues lo mejor es que vuelva para allá. Y recuerdo que cuando iba en el coche,
Hubo un momento que ya terminé de explicarle un poco lo que había estado haciendo y que no tenía por qué preocuparse ni nada. Y en un momento de silencio pensé, joder, qué putada, tío. Qué putada, porque yo estaba tan contento entrenando en el gimnasio que ahora me han roto la rutina. Y no fue algo que voluntariamente yo pensara. O sea, fue algo que salió solo. El problema yo creo que está en que a lo largo de toda mi vida, este tipo de cosas han sido muy repetitivas. O sea, ahora que me pongo a pensar en este tipo de situaciones, la manera que he tenido de reaccionar, los aprendizajes que he hecho, la manera en la que luego con el tiempo se han traducido en aprendizajes, todo ese tipo de situaciones, ha sido bastante común y bastante, o sea, con bastante sentido, ¿no? En el fondo. Y el problema que yo veo de todo esto es cuando no lo reflexionas a tiempo. Yo siento que es ahora cuando estoy reflexionando muchísimo más sobre todo este tipo de patrones y todo este tipo de cosas. Pero mi cuerpo lleva ya dando señales de todo esto toda mi puta vida. Lo que pasa es que no he prestado la suficiente atención como para identificarlo y como para poder anticiparme a todo este tipo de mensajes que mi cuerpo me va lanzando, ¿no? Estoy muy contento con haber vivido todo eso y estoy realmente súper orgulloso de la manera en la que reaccioné en aquel momento. O sea, obviamente si yo volviera atrás con los aprendizajes que tengo a día de hoy, le diría, mira, estoy haciendo mi rutina en el gimnasio, estoy disfrutando la rutina, iré a casa cuando me apetezca, lanzarles el mensaje, diles que está todo bien, que no se preocupen y que volveré y ya está. Esa para mí es la forma en la que actuaría a día de hoy, ¿no? Pero igualmente, bueno, en aquel momento todas las señales que vi antes, el hecho de salir antes de casa de Paco para estar yo, para descubrir el pueblo, para darme un paseo, el hecho de preguntarle a mi cuerpo qué le apetecía, por dónde quería andar, el hecho de admirar esos murales que no había visto antes. Todo ese tipo de cosas realmente me hacen sentir orgulloso de la reacción que tuve en aquel momento. Y recordarlas, sinceramente, es un placer. Así que bueno, espero que os haya gustado un poquito la historia. Seguiré contando más cosillas así, porque realmente creo que volver a aceptarse en el tiempo y analizarlas hace que refuerces un poco el sentimiento, los aprendizajes que tienes a día de hoy, y hace que el terreno de la mente, o como yo me la imagino, tenga menos piedrecitas, sea como un terreno más suave, ¿no? Así que bueno, nos vemos en el siguiente. Un abrazo.